Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Aquí estamos en este hermoso living, excelentemente bien acompañados. Hoy por alguien que ya es un habitué de esta escuela, ya es parte de nuestro staff fijo, el licenciado Esteban Borghetti. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien, muchas gracias. Me encanta estar con ustedes y en el programa. Así que muy bien, gracias, muy bien. Bueno, Esteban ha estado hablando, si no vieron los programas que hemos hecho con él, ha hablado de sexualidad, ha hablado de divorcio. Esteban es como una especie de comodín, Sí. todo terreno que se adecúa a cualquier... Un valijero. Voy sacándole. Claro, ahí está. Saca los temas ahí del bolsillo. Y hoy vamos a hablar un tema que está muy emparentado con su tarea profesional actual. Esteban es psicólogo, pero ya hace tiempo que no atiende clínicamente. Hoy trabaja en el ámbito empresarial como asesor, sobre todo guiando procesos familiares, ¿sí? Familias que tienen empresas. Y bueno, de eso vamos a hablar. Un tema enorme, diría el pastor Daniel González, para hacer dulce de leche. ¿Cuándo confluyen familia y negocios? Sí. Sí, lamentablemente, cuántas historias conocemos de familias que se han peleado, que se han roto por cuestiones comerciales, de dinero, de negocios. Así que la primera pregunta, encarándolo de forma positiva, Sí. ¿es posible que confluyan de manera pacífica y armónica familia y negocios? Sí, sí es. Hay muchas familias que seguramente en nuestra propia iglesia también que lo deben estar disfrutando. No es fácil, me imagino que si le preguntamos a ellas, a esas familias, cuánto les está costando, les ha costado, cuánto tiempo de inversión, deben decirnos, y no es fácil. No es fácil, pero sí se puede, claro que se puede. Y quizás lo que podríamos hacer al principio es no solamente cerrarlo al tema de negocio, podríamos ponerlo en términos de proyecto, porque en definitiva cualquier proyecto que tenga una familia, y especialmente que sea el proyecto de papá o de mamá, va a tener bastante que ver con lo que vamos a estar hablando. Puede ser un negocio, una empresa, un proyecto fundado por la familia y que haya cierta aspiración a que ese proyecto sea el futuro de la familia o que sea continuado por la familia. Puede ser una ONG, un club, un negocio, una empresa, Sí, una iglesia, una iglesia. un ministerio, en definitiva cualquier proyecto, y se dan más o menos las mismas dinámicas de desafío a resolver y a afrontar, digamos. Lindo, divertido. Sí, sí. Sí, como que mientras se trate de juntarnos un domingo para un cumpleaños a hablar de fútbol o de las vacaciones, está todo bien, digamos. A lo sumo nos pelearemos por cuestiones de ideología política Claro. o de rivalidad deportiva, ¿no? Pero cuando tenemos que sentarnos a charlar de esto, ¿no? De proyectos, con metas, con diferentes criterios de hacer las cosas, ahí ya se empieza a empantanar la cosa, ¿no? Y que cuando el fundador, o papá, vamos a poner papá y mamá, puede ser, está en la familia y está en la cena o en el almuerzo del domingo, es tan apasionado y le gusta normalmente tanto que lo trae al tema, todo el tiempo. El proyecto ese termina siendo el 95% de las familias que acompaño, y que han sido varias ya en estos 15 años. Todos te dicen es un hijo más, que está presente en todas las conversaciones, es un hijo más. Es un integrante el club, más. La iglesia, Es un integrante más. El proyecto. Claro. Y que de alguna forma, queriéndolo sin querer, el padre, madre, quieren que se instale y que de alguna forma colaboren o lo prosigan, lo desarrollen, tantos años de inversión, que está tan bueno, que se puede hacer tantas cosas, no lo quiere dejar librado, entonces lo trae, lo pone sobre la mesa, y de alguna otra forma, todos que hemos sido hijos, tenemos eso con respecto a papá y mamá, de no defraudar en cierto sentido, de querer ver
acompañarlo, y más si es en alguna parte atractivo porque me soluciona la angustia de qué voy a vivir, y si hasta ahora me ha provisto para poder vivir de eso, cómo lo voy a abandonar. Entonces, ¡pum!, tiene un peso específico enorme que se impone. Claro. En cualquier mesa del domingo, o en salida, o en las noches, o en definitiva empieza a ser el tema. Yo, una pregunta, ¿no? Yo voy a hablar desde mi ignorancia como público acá, porque el tema no sé mucho, pero me pongo a pensar, porque casi siempre esto se da cuando ya está instalado por ahí, que el padre ya tiene ese negocio, lo que sea, Sí. una ferretería Sí. o lo que sea, una empresa o lo que sea, ¿no? Y empiezan ahí los conflictos, pero yo me quiero ir mucho más para atrás. Cuando uno arranca, ¿no?, con esta empresa, ¿se puede desde ahí ya empezar a pensar como este proyecto? Porque uno lo ve como proyecto por ahí, cuando ya está y no pregunta al otro, pero poder empezar como a decir, bueno, esto es un proyecto de familia que vamos a ir caminando juntos, por más que el nene tiene 3 años en ese primer momento, 4, 5, ¿se puede ver de esa manera? ¿No? Sí, hay emprendedores de la misma forma que ese hombre ya grande, después de haber desarrollado durante 30 años ese proyecto, y supongamos que lo ha hecho exitosamente, termina diciendo, bueno, esto era mi proyecto, esto fue mi deseo, este fue mi negocio, yo no tengo por qué involucrar o presionar o esperar que esto sea el proyecto de otra persona, por lo tanto muere conmigo o lo desarrolla. Normalmente ese que piensa así, lo arrancó así. Suele pasar. El otro, que lo arrancó y lo arrancó, digamos, Y fluyó y creció, se encuentra con esta discusión de llegar a ese tiempo y se dan distintos tipos, a ese momento de madurez de la persona por la edad o la madurez del negocio, porque convengamos que lo que estamos hablando es la confluencia de dos ecosistemas que cada uno va creciendo, la familia y el proyecto. Y los dos tienen etapas evolutivas, como en psicología evolutiva se mide la familia y el ser humano, en el proyecto pasa lo mismo. Llega un momento de madurez del proyecto que necesita algo de la madurez de la familia, o la madurez de la familia necesita algo de la madurez del proyecto. Ese es mi laburo, digamos, laburo en ambos lados. A veces apoyando familia y otras veces apoyando proyecto para que sigan algún rumbo. Juntos o por separado, pero que sigan algún rumbo. Entonces llegan a ese momento de la madurez del... Lo arrancó, porque lo arrancó y pegó, para atrás, para adelante el país, el 1 a 1, el corralito, y se las arreglaron, y entonces llega un momento en que tiene que decidir qué hago con todo este gran esfuerzo. Entonces, si lo arrancaste diciendo con esa mente de no voy a trasladar este proyecto a la mesa, al día a día, este es mi trabajo, lo abro cuando salgo de la puerta, lo cierro cuando llego, es una cosa, a que tengas esta, por decisión o por omisión, esta invasión del proyecto en el núcleo de la familia. Entonces, sí se puede iniciar un proyecto con esas características, especialmente aquellos que han no disfrutado, sino padecido de tener esta cuestión del almacén, vamos a ver que sea un almacén, en la familia, y que el almacén, hay que estar esclavo del almacén, hay que ver quién lo abra, hay que ver quién lo cierra, hay que no falla, que papá está angustiado porque no sé qué cosa. Suelen arrancar un proyecto diciendo yo esto no lo quiero lo mismo para mis hijos. Entonces arrancan, lo plantan de una forma diferente. Pero la mayoría de los casos ni se lo plantearon. Simplemente son emprendedores que pegaron para adelante y se encuentran con esta dificultad de proyecto versus familia, si se quiere. Cuando no hay conflicto, surgió. El asunto que muchas veces lo que nos llega es cuando hay conflicto. Entonces en nuestra iglesia seguramente debe haber los dos casos. Gente que surgió y pasaron y se alinearon algunas cosas que no saben ni cómo, y otras que no se están alineando, y es un tema en la casa fuerte. Ahí yendo un poco a los focos de conflicto
más frecuentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando el papá quiere que uno de los hijos o los hijos sigan ese proyecto, pero los hijos no quieren? Yendo al ejemplo del almacén, no, papá, yo no quiero ser almacenero, quiero ser artista plástico, o en el plano eclesial, no, papá, vos tenés un llamado pastoral, pero uno entiende que la iglesia no se hereda cual monarquía. Yo no quiero ser pastor, quiero ser abogado u otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa, sobre todo cuando la expectativa de los padres o quien haya iniciado ese proyecto es que haya una continuidad y del otro lado no es correspondido ese deseo, ¿no? Podemos imaginarnos múltiples posibilidades o situaciones. Diferenciando un poco cuando es un proyecto vocacional, que podríamos decirlo, por ejemplo, un proyecto ministerial, a cuando es un proyecto económico. Vamos a ir al económico. Entonces, ¿cómo no vas a querer continuar con este negocio? Si te dio de comer hasta acá, sos un egoísta, te pagó la facultad, todo lo que hay, te pagó esto. Sí, los viajes. Los viajes. ¿Me vas a dejar así, plantado? Lo diga o no lo diga, esa se impone Claro. en sí mismo. Cuando el padre ni quiere que eso pase en la casa, normalmente tiene esta actitud de salgo de casa, encaro mi proyecto como cualquier otro trabajo, vuelvo y el proyecto quedó lo más posible en la puerta de la calle. Eso puede ser también con el laburo del día a día, los padres que no sabemos cómo hacerlo e invadimos la paz de la casa con cuestiones del día a día de nuestro laburo. El padre dice, sí, pero ¿dónde querés que lo hable? Si no lo hablo en familia, ¿dónde querés que lo comparta? En definitiva es lo que nos da de comer a todos. Sí, está bien, tus hijos tienen 14, 15 años, no tienen por qué estar, es tu problema que vos tenés que enfrentar en la madurez de la edad que te tocó, en el mercado en el cual estás laburando que te tocó. Entonces empiezan a dar una mezcla entre un poco de egoísmo, quizás, y un poco de amor. Amor porque realmente quiero hacerle un bien y el proyecto está buenísimo. Y hasta dónde estoy dispuesto a que me digan que no, que quieren seguir su propio camino. Todo padre que ama a un hijo, hija, quiere que su desarrollo vocacional sea autónomo y libre para poder hacerlo, pero esto es una gran oportunidad, podrías decir por el otro lado. Entonces... Sí, la presión cultural, ¿no? Porque en muchas culturas como que el oficio del lo padre, sigue. el hijo tiene que seguir el Lo oficio sigue. del padre, ya es como un mandato. Y el diálogo con los tíos, a esto lo vas a heredar a vos, o con los vecinos, es una gran... Entonces nos encontramos, si vamos al mundo de la familia, nos encontramos con dos crisis. La crisis de decisión vocacional y desarrollo de los hijos, o los otros miembros de la familia, y la crisis del padre en la trascendencia de la inversión de su vida. Suele llegar a los 40, 50 años, donde todo lo que laburé, ¿para qué? ¿Qué se lo voy a dar a un fulano? ¿Lo voy a tirar? Sí, vendo ¿Qué, la empresa. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué? Y antes de estar pintando. Y antes, Tal cual, sí, por artístico. con todo lo que puede hacer. Y esto que te cuento, que hablamos, que creo que nos lo podemos imaginar, en los distintos estratos, ¿no? Porque acompaño a familias que estamos hablando de empresas de millones de dólares y realidades más económicamente más chicas. Pero es la misma esencia. Es la esencia de un padre que no se da cuenta, pero ha generado una presión sobre los hijos en términos de continuar el legado, de tal forma que los hijos van acomodando, muchas veces sucede que van acomodando su vida para cumplir con las expectativas. Claramente si no es un rebelde y sale de la familia. Entonces como para ir cumpliendo las expectativas, pero eso sucede con la expectativa negocio que el padre tenga, como la expectativa que los papás tenemos sobre los chicos, de una profesión que yo no pude hacer
o de una profesión que es el boom del momento y es lo que te va a dar de vivir, hacer cosas digitales, seguir la transformación digital, porque es y el otro sobre la expectativa que tengamos, en definitiva todo termina en algún lugar donde hasta dónde dejamos a los chicos su propia decisión, hasta dónde ellos son parte de lo que no es egoísta esperar que ellos sigan lo que, al contrario, estoy haciendo. Sí. Entonces es una lucha. Sí, porque muchas veces se da al revés, ¿no? Que los hijos quieren participar de ese negocio, pero la expectativa de los padres, no, yo a Carlito ya lo pensé como futbolista y no, por ahí es un excelente almacenero, ¿no? Tal cual. En definitiva todo se reduce a eso, ¿no? A las expectativas que los padres proyectamos sobre nuestros hijos. Totalmente. ¿No? Sí, o que no le da la cabeza, ¿no? Porque por ahí tiene la super empresa y el hijo quiere trabajar y el padre no le interesa porque no lo ve. Dice, no, va a meter la pata, no me interesa. Y por ahí el hijo se esfuerza y sigue una carrera para poder mostrarle al papá que puede y el padre sigue cerrado, hasta que por el momento se da la posibilidad. O sea, ¿cómo se maneja eso también? Porque... ¿Cómo lo manejas? No, lindo laburo el que tiene Esteban, es muy divertido. A mí me apasiona, claro, porque mezcla familia, que me encanta, y desarrollo familiar y desarrollo. A mí me apasiona porque claro, es la mezcla entre... y obviamente el 90 y pico % de las familias que acompaño no son cristianas, pero me invitan al seno de su familia, claro, y me siento así, entonces tengo la oportunidad de poder ser de bendición hasta donde me permitan y hasta donde Dios me dé luz en lo que es el conflicto, claro, para ellos es el conflicto. Estoy acompañando en la familia, voy a cambiar nombre, voy a cambiar profesión, todo. Acompañando en la familia, 4 hermanos, una farmacéutica, el tipo directivo de una gran farmacéutica tiene la oportunidad, se abre, compra su propio laboratorio. El laboratorio explota, o sea, de bien. Hoy, en su momento, teniendo la oportunidad de venderlo 10 veces más de lo que lo compró, esto es el legado para mis hijos, esto yo no lo voy a hacer. Cuando hizo esa compra, uno de los hijos dijo, nos condenaste a la peor condena, porque ahora todos tenemos que hacer lo que vos crees que hay que hacer. El padre convencido durante todos estos años, te estoy hablando de mucho poder adquisitivo, ¿no? Casas por todo. O sea, te pueden dar la vida que a vos se te ocurra que pueden tener. Y de alguna forma la tienen. Pero fue articulando las conversaciones, lo que estudia, lo que no estudia, etcétera, etcétera, para que estén ahí. Claro. Las conversaciones. Entonces, en la conversación de la semana pasada, los hijos diciendo, papá no estaba, ni mamá tampoco, diciéndome, papá nos manipuló toda la vida. Estoy hablando de gente de 45 años, claro, los hijos, 40, 45. Nos manipuló toda la vida. Trajo a mi hermana de no sé qué, la puso ahí, trajo y todo con que si no me muero. Y el poder que tenemos como papás, aún es impresionante, impresionante. Cuando estoy en esos momentos, en esos roles, digo, ¿tendré yo semejante poder sobre mis chicas ahora? Porque uno lo vive medio hasta inconsciente, ¿me entendés? Como papá. Sí, sí. No te das cuenta de cómo vamos a defraudar a papá. Tal es así que condicionó este padre el estudio de cada uno de ellos, el lugar donde vivir de cada uno de ellos, la inversión. Uno de los hijos me decía, exitoso, todos son Harvard, todos son MBA, los 5 que estábamos ahí, o sea, gente con mucho estudio. Tomando la decisión sobre, como si fuese una conversación con un adolescente, decime cómo hago para defraudar a papá, porque la conversación era, decime cómo hago para decirle no al proyecto de papá. Claro.
Sí, sí, ¿cómo me saco esta mochila de encima? Sí, que Y te lleva, y te estoy hablando de gente así de inteligente, y te estoy hablando de conversaciones largas acerca, porque van para atrás, van para adelante, toman decisiones sobre millones de dólares en venta y compra. claro. Pero esta decisión dan vuelta. Y que vos decís que Porque tienen es- 40 y pico y aparte tienen hijos. Claro. O sea, no estamos hablando de un adolescente. No. ¿Cómo influye? Es claro, y es la decisión, además de ello, y una cosa digo, ustedes tienen que decidir qué tipo de familia y de empresa quieren ahora, antes que la G3 Claro. empiece a heredar lo mismo que ustedes no han resuelto. Porque no lo han Claro, porque deben resuelto. tener hijos Patearon de la 20 y pelota pico. para adelante. Patearon la pelota para adelante. Dediqué toda mi vida, todo mi proyecto profesional, me dice uno de ellos, está puesto acá. Es el CEO de la compañía. Está puesto acá, porque el padre ya hace de presidente, se fue a vivir a Uruguay, pero está metido en todo, influencia, todo. Digita los hijos dónde van, dónde vienen, y qué sé yo. Ahí ya que te fuiste para ese lado, ¿no? ¿Qué pasa con los padres que no sueltan, ¿no? Vienen las nuevas generaciones con vocación, con ganas de, bueno, Me preparé para esto. Vamos a llevar la empresa, no del papá, del abuelo, del bisabuelo a una nueva dimensión, a modernizarla, pero no tienen ese permiso para modernizar porque Porque el el papá papá o el abuelo sigue sigue metido estando. hasta el detallecito de... Está con el oxígeno y sigue. Sí, se sienten Highlander, o sea, son Claro. inmortales. Sí, sí. Son inmortales. Otro caso, él tiene 77. Emprendedor, sigue emprendiendo a los 77, pero ponele que sea parte de su estructura. Voy a cambiar de rubro. Una red de estaciones de servicio. Deben tener 15 estaciones de servicio o más. Pero, Daniel, vos tenés que entender de alguna forma que te vas a morir. Conversación del lunes. Sí, sí. Algo tenemos que empezar a hacer con la porque te puede pasar algo. Claro. No, yo estoy bien, no, como un poquito más, ¿viste? Como un poquito más, espera, un poquito más. Y mantiene a los hijos, en este caso es un tipo de emprendedor que no molestó, es él solo, pero él fallece y heredan todos los problemas, para bien o para mal, Claro. porque es ineludible, Claro. les toca. Aferrado al trono del dueño, de la gestión, esto es todo mío, y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Sí, sí, porque muchos lo hacen inconscientemente porque es lo que conocieron, era la manera, el Al revés, esto es paradigma de mío. aquel entonces Claro. del Superman o la Mujer Maravilla que hacía todo y bueno, hoy han cambiado los escenarios laborales y pero Sí. bueno, siguen pero- con esa mentalidad Sí. del hombre orquesta, ¿no? Sí. Perdón, ahí no sé, yo pienso esto y vos dices el impacto, porque es profundo por el que nos está escuchando ver la profundidad, porque lo laboral te atraviesa desde que empezás a laburar hasta que te morís, o sea, no es decir, bueno, me voy de vacaciones una semana, es algo que te atraviesa continuamente y cómo lo generacional tiene un impacto en las generaciones, sea positivo o negativo, no es solamente esto, Total. me muero y ya está, todo lo que sucede, si me muero con todo lo que Total. reciben o no, o estos chicos de 40 y pico que hago de mi vida ahora, me queda por delante, pero no sé si seguir o no. O sea, es como que es muy profundo todo. Sí. Bueno, simplemente como para notar de que en verdad no se circunscribe solamente a una empresa, a un negocio como dijimos, porque esto mismo lo habremos visto un montón de veces en ministerios o en iglesias. Pastores que... Sí, sí, aferrados al púlpito que... Claro, que lo mejor es desarrollar las nuevas generaciones, hacerlas. Entonces, como dice la palabra, me parece que todo tiene que ronda en términos de ese corazón, de ese padre, de esa madurez, del tiempo de trabajo sobre
de animarse a seguir camino, de sumar, de ser generoso y compartir, de ninguno de los dos extremos de mis hijos van a seguir esto o no voy a dejar que ninguno de mis hijos sigan esto con la intención de hacerles un bien, están bien si es que no coincide con lo que la vivencia de tu hijo. Entonces no tiene que ver si está bien trabajar para delegarlo y no o no está bien no hacer, sino que es entender qué es lo que él está necesitando. Entonces sacar la mirada sobre vos mismo, mirar a tu hijo, hija, ver lo que es, quién es, cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades y ver desde lo que vos tenés cómo haces para apoyar el proyecto de Dios sobre esa persona. Sí, no forzar ni el no ni el sí. O sea, si algo de lo que tengo colabora para desarrollar el proyecto que Dios tiene sobre él, acá estoy, Señor. Acá está mi negocio. Y si sirve por lo económico para apoyarlo, para alentarlo, entonces es ir viendo de qué madera Dios te lo dio para poder colaborar con la talla de Dios sobre esa madera a lo más parecido al modelo que... Pero eso requiere una madurez de parte de nuestro como papás que viene mezclada muchas veces con nuestras propias cuestiones, nuestra propia vida. Sí, limpiarse primero de mis expectativas, mis proyecciones sobre ello y estas cuestiones culturales. No, vos tenés que seguir el negocio porque yo lo heredé de mi papá y a su vez el del abuelito. Bueno, tantas cosas que influyen que nos pueden llevar a esas situaciones forzadas, ¿no? Porque en definitiva es eso, es forzarlo, tenés que estar o no tenés que estar porque a mí se me ocurrió que lo tuyo es otra cosa, ¿no? Y por ahí tiene todas las capacidades y el deseo para estar, ¿no? En definitiva, en los dos actores principales que estamos mencionando, tanto padres como hijos, del lado de los hijos es en definitiva el forjar, el animarte, y sería animate a forjar tu propio camino, entendiendo qué es lo que Dios tiene para tu propia vida, y decir que no y decir que sí, sea quien sea y sea como fuese, en la medida en que vayas teniendo luz sobre cuál es ese propósito. Y si tenés que mandar a bañar a papá o mamá o el proyecto de papá y mamá, funciona y es a buena hora, sea cualquier hora, a los 40, 45, a los 34 o a los 14. A los 14 no sabés ni qué querés la vida, pero cuando vas tomando, a eso se lo llama rebeldía, usualmente, pero es esa rebeldía que te hace individuo, que te individualiza, que te hace quien sos. Es esa rebeldía que se la asignamos a la adolescencia y que a muchos padres no nos gusta una pepa, digamos, que pasen por esa cuestión porque nos desafía a nosotros, sobre todas las cosas. Entonces desde ahí es tan clave el buen paso por la adolescencia y la rebeldía, porque en definitiva hasta encajona los proyectos laborales. Le dice no a proyectos laborales, no a proyectos educativos, expectativas de los otros sobre. Ahora, no es un acto de un solo día, la rebeldía de nuestro proceso de individuación es un proyecto que dura años, muchos años. Y quizás hasta los 40, 50 seguís diciendo no y seguís replanteando. Bueno, la palabra nos dice que dura hasta que Jesucristo vuelva, ¿no? La perfección en cada uno de nosotros. Pero bueno, entonces es ese proceso que va forjando el camino del hacerte individuo. El proceso del hacerte individuo. Y del padre, el lado del padre, el otro gran actor, siempre decimos que en verdad uno no se recibe de padre sino hasta que pasa la adolescencia de sus hijos, ¿no? Estamos ahí.
18 cumplió ayer. Estamos camino a nuestra graduación. Hasta que pasa... ¿Por qué? Porque a mí me fue mucho una cuestión personal. A mí hay padres que tenemos como distintas características. Hay padres que les es más fácil ser papá de niños, otros más de bebés, otros más de preadolescentes, adolescentes y vamos a ponerles juvenil. Yo no lo tenía en el rango la parte juvenil, porque ministerialmente siempre me dediqué a adolescencia. De 20, digamos, para abajo. 18 para abajo era mi rango de práctica. Entonces para mí fue muy linda la adolescencia de las chicas. Ahora se me complicó en la juventud, pero se me complicó, pero baño. A los 20, aparecen los yernos. a los 20, 21, 22, 23. La más grande tiene 23. Claro. Es otra cuestión, es el desafío y bueno, quizás uno no se recibe padre nunca, pero digamos, como que hay un si con nosotros como papás que tenemos un proyecto, empresa, lo que fuese, sabemos vivir esas etapas, vamos a estar bendiciendo el proyecto también, porque en definitiva tiene que ver con la madurez del que lo hizo. La buena participación, que es una bendición, la buena participación, además encima si es productiva, con la buena producción en el núcleo familiar está íntimamente relacionado con la madurez del fundador. Es machea, pero 100%. Sí. El negocio crece en función de la madurez del fundador. Ahora, Esteban, saliendo del plano de la relación padres-hijos, hablemos de hermanos, ¿no? De hermandad. ¿Socios o no socios? Socios, ¿no? No sé, los García hermanos, tantas empresas, ¿no? Que se llaman así, García o Rodríguez hermanos. Ya papá se murió, mamá se murió, o iniciaron la empresa. Ah, ya son segunda generación. Sí. G2. O primera generación. Ah, G1 que vive. Con mis hermanos, claro. ¿Por qué no armamos una empresita, abrimos un negocio, se dice que cuentas claras conservan la amistad, e imagino que también conservan la hermandad, ¿sí? ¿Qué pasa en esos casos? O en casos, quizás nos está viendo ahí Doña Rosa o Miguel, que dicen, mi papá no nos dejó ninguna empresa, no sé si es algo bueno o algo malo, pero sí con mi hermana, con mi hermano tenemos un terrenito que sí heredamos de papá, o hay cuestiones así de negocios que nos unen, quizás no sea una sociedad o una empresa, pero siempre hay algún tema ahí económico de negocios de por medio. ¿Cómo conservar la hermandad sin que el negocio o el terrenito heredado sea un foco de conflicto? Porque, perdón, yo digo, una cosa es hermanos solteros, otra cosa hermanos que ya tienen sí. sus esposas. Voy a ir por un camino que tiene que ver con la empresa, pero después haceme acordar que vuelvo al punto de inicio y voy por esto de cuando uno tiene un terreno o una herencia, algo así. Sí. Cuando está el fundador, el G1, como le digo, es donde arranca el emprendimiento. Lo que sucede después de abajo se llama sociedad de hermanos. Y lo que pasa de abajo de eso se llama consorcio de primos. Son 3 niveles, cada uno con su dificultad en sí misma. ¿Qué es lo que hago? Que es parte de la práctica. Esto que hago se llama una empresa de familia. Hay en Argentina no muchos, pero en el mundo hay muchos y hay hasta posgrados, te diría, en tema de esto, ¿no? Entonces hay mucha literatura. Y esto que te estoy nombrando es literatura, contenido. Y para cada uno de esos niveles hay cuáles son los desafíos, los pros, los contras, lo que hay que decir. Una de las cosas que se construye fuertemente para que uno pueda avanzar a lo largo de la vida de la empresa es hacer un protocolo familiar. Un protocolo familiar no es un órgano, un producto legal, sino que es más que nada una construcción
ideológica, es una construcción de un querer, no es una herencia en el cual hay un abogado, sino más vale es una cuestión del corazón que la generación 1 la escribe sobre. Y en ese protocolo le ponemos un montón de capítulos. ¿Cómo se hereda la presidencia? ¿Qué pasa si algún miembro de la familia necesita plata? ¿Qué pasa con los hijos si quieren entrar al negocio o no? ¿Tienen que trabajar afuera primero o pueden entrar directo? ¿Qué pasa? O sea, se discute hasta el pormenor que vos quieras de futuro, pero se discute en vida y se marca un rumbo. O sea, para conservar la armonía fraternal, cuanto más específico, detallado, esté todo detallado y puntualizado. A eso me dedico, a reunir a la familia para escribir el protocolo. Es un acto de madurez divino. Y cuando el fundador está presente, 10.000 veces mejor. Porque entonces, en definitiva, dice, yo lo hice para esto, yo espero esto. ¿Alguno de la G2 o G3 puede vender o no puede vender? Si vende, ¿a quién le vende? ¿Pueden entrar externos a la familia? Claro. ¿Qué lugar tienen los yernos o los políticos? Claro. ¿Qué pasa si se divorcia? No sé. Claro. ¿Qué pasa si hay una exposición de alguno entra en una cuestión de robo? O sea, algo. ¿Qué pasa con ese miembro de la familia? Y así la construcción de ese protocolo familiar alivia, direcciona, te trae lo que puede pasar allá, acá, ahora, y te dice qué hacer con eso. Entonces eso suelta un montón, porque todo miembro que es parte de esta organización, de esta familia que tiene esta empresa, ya puede saber de qué se va a tratar lo que se va a tratar. Como una prevención, digamos. Sí, sí. Entonces recontra saludable. En esos donde se discute, entonces hoy está papá y el tío, los dos fundadores de la empresa, y luego de eso voy a heredar yo, que soy el hijo, y mi primo también sobre ese tema. Y ahí está puesto, ¿qué rol ocupo? El gerente comercial y gerente, bueno, en el protocolo va a estar discutido. Ninguno de ellos, no, o algunos fundadores dicen, yo quiero que esta empresa tenga un management totalmente profesionalizado. Toda la familia va a ser accionista y se va a tratar de esta forma. O no, va a ser en función de una competencia con el mercado. Se va a elegir el mejor que sea de afuera y de adentro y será el que gane el puesto en función de la competencia con el mercado. O no, toda la herencia del hermano 1 y su descendencia va a estar a cargo de este negocio y el hermano 2 a cargo de este negocio. Como la tribu de Israel, ¿no? Las 12 tribus, como bueno, que algo así, ¿no? Es que de alguna forma, exactamente, toda la escritura de esa época fue lo que en definitiva fue dada para poder orientar la existencia y convivencia durante el tiempo del desierto, y los 40 años, y la multiplicación, las leyes sanitarias, todo lo que fue viviendo es una especie de protocolo, digamos. Sí. Podríamos decir. No es una ley, pero sí es una ley emocional, digamos, una ley. Y entonces vuelvo al punto inicial, cuando me encuentro en una situación ya previa de conflicto y por lo cual están encarando el protocolo frente a un conflicto entre los hermanos dueños de la empresa o la segunda generación. Trabajo con organizaciones que son hasta la G4 hoy y tienen un gran proyecto G4 y nunca construyeron protocolo. Entonces la idea es hacerlo con la G4 presuponiendo y entendiendo, pero esta G4 que hoy tienen 40 y 50 años tienen que condicionar y encasillar a la G2 que alguno vive, pero especialmente la G3, y especialmente para abajo, claro, para que este proyecto siga, porque tiene las fuerzas de tracción destructoras son muy fuertes, en términos de esto es mío, esto es tuyo, ¿por qué claro, este labura yo le estoy dedicando? Si no hay un... Bueno, me siento con estos fundadores y normalmente le pongo 3 condiciones, si quieren trabajar conmigo. No entran abogados, perdón los abogados, los amo, pero
Me van a odiar mis amigos abogados. Bueno, pero no entra, en esta instancia no entran abogados, ninguno es sobre la base de la generosidad, cualquiera que esté buscando no puede haber, digamos, un acto de venganza, digamos. Sobre esa base construimos el futuro. Si vos me traes cuestiones de dediquémonos a sanar lo que haya que sanar antes de encarar esto, porque si entramos a resolver esto desde la herida, claro. Sí, destruye. Destruye. Si tengo que traer un abogado, me quedé mal con eso. Un abogado en términos de que sea que no le importa a la persona y lo único que quiere es sacar plata, en ese sentido. Resolverla por las malas, ¿no? Correcto, Digamos, en ese sentido lo digo. Vamos a resolverla por las buenas. Porque hay abogados mediadores que son geniales. Claro. Si no, de cualquier claro, no quieras poner lo legal que te resuelva un tema que es desde el corazón. Del corazón. Claro, sí. porque vos te parás de un lado de reparación, de restauración, de favorecer, claro. ¿no? Porque la verdad que cuando uno escucha, porque a ver, ¿por qué trajimos este tema? Porque uno lo escucha todo el tiempo, nada más que uno no sabe que se pueden hacer cosas y ve familias destruidas que se destruyeron por estas cosas y decís, podrían estar bien juntas, amándose, o sea, había proyecto, había plan de Dios para esa familia, ¿no? Y terminan por estas cosas lastimadas. Y de nuevo, no necesariamente con una empresa. No, por eso digo, con cosas chiquitas. Yendo a eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que nos vincula no es una empresa, un negocio, sino un bien en común, algo que heredamos? Sí, o que uno escucha a veces que se te parte el corazón porque escuchás por ahí, no sé, a un primo, dice, no lo veo a mi primo hace 20 años, porque no sé por qué, se pelearon por algo de dinero. Los padres. Y claro, y perdieron eso, y por ahí a veces se reencuentran, y fue tiempo perdido, de que ni saben por qué se pelearon. Sí, y también entender que es inevitable, ¿no? Conocemos gente que dice, no, por esto de cuentas claras conservan la amistad, negocio por un lado, familia por el otro, y siempre va a haber alguna cuestión comercial. Todo el tiempo. Tenemos que hacer una vaquita entre los hermanos para comprarle el regalo de los 80 años a la vieja, o se murió mamá y tenemos que pagar el sepelio. Entonces, aún los más puristas que dicen, no, imposible conciliar negocio y familia, siempre hay algún negocio en el medio, ¿no? Es inevitable. Totalmente. Recurrimos constantemente entonces para poder dar al diálogo a lo de siempre, o sea, como cualquier cosa que vos quieras resolver un conflicto, sea cual sea, es a ese llegar a acuerdos. A veces tenés que remontarlo de hace 50 años atrás, pero es empezar atrás hasta llegar al hoy y resolverlo. Va a ser. Les contaba hoy antes de una familia que si se pelearon porque uno de ellos había heredado $10.000, se pelearon Imagínate lo que va a pasar cuando se muera el padre y tengan la empresa. Claro. Sí, es la misma esencia. ¿Qué entonces? Entendiendo el contexto, las posibilidades de cada uno de los participantes de ese encuentro, socios o lo que fuese, es tomar la decisión más sabia. A veces es preferible perder plata que perder salud, otras veces es, si en definitiva tu proyecto de vida va por este lado y esto, dalo, regálalo, cerralo, o sea, pero que sea una decisión tuya, no algo que te estés sintiendo sí, obligado, que no te quede otro. Claro, o un tonto por haber hecho eso, digamos. O no, yo quiero que esto, de alguna forma resolverlo. Cada situación y cada familia es un mundo, habría que encontrar, pero la base está en ser generoso, en no querer vengarme y en que no haya intenciones del que colabora externamente de ganar con tu conflicto, digamos. Claro.
Y así salen, se resuelve. Hay técnicas después, hay mediadores que son expertos, son fantásticos, pero el involucrar a un tercero ayuda 1000, digamos, Claro. es casi la clave. Porque no está involucrado emocionalmente, Correcto. porque es mucho más objetivo con la mirada. Te hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa a veces con los tiempos, ¿no? Porque vos dices, estos son procesos y por ahí a veces está esa persona de 30 y pico que está esperando su momento en la empresa y por ahí ve que no llega y que se retrasa, porque también pienso que Dios tiene, hablando ya de un contexto por ahí cristiano, Sí. que hay tiempos, ¿no? Y por ahí Dios quiere trabajar con el carácter de esa persona, que todavía no llegó ese momento porque hay cosas que trabajar. Uno podría pensar de esa manera, mira, todavía no está, me puedo seguir capacitando, puedo seguir estando sin entrar en conflictos, sin sentirse O sea que el menos. padre está, o Claro, el heredero, uno está. el uno está, y vos sos el dos que decís, yo quiero ya eso, o entiendo que ya es mi momento. Por ahí nos hablaron todas estas cosas que vos decís, Sí. que ya ahí es una, digamos, es una manera de Sí. resolverlo, pero cuando sentís que se retrasa esa promesa por ahí que te hizo tu viejo, o eso que vos, o tus expectativas de ya a tal edad llegar a tal puesto, o tener una participación más activa, ¿qué se puede hacer ahí, no? Que, Iniciar el camino de diálogo con el uno que todavía está y que poder convencerlo y hablar acerca de lo bueno que es a través de la figura del hijo o de la hija, modernizar el negocio, modernizar la forma de hacerlo y conservar la esencia y multiplicarlo. Eso declara esto que estoy diciendo un tiempo de madurez del parte del uno. Si hasta acá llegué, es el tiempo de traspasar. Y si hay ahí todo un tema de que yo soy lo que he hecho, estamos fritos, porque nunca va a querer, porque él es, Claro. no es la esencia, sino lo que... Entonces le sacás a qué se dedica y se muere. Entonces, hay un trabajo, como decíamos, la madurez del uno es, en definitiva, las posibilidades de trascendencia del negocio. Pero, y otras veces me ha tocado, con el heredero, decir, mira, esto no va a pasar nunca. Y si tu viejo, Dios le regala a tu viejo 20, 30 años más de vida, y vos querés hacer, es el tiempo de decir, listo, desarrollar tus talentos en el lugar donde hay tierra fértil. Si vas a seguir peleando, en definitiva, el viejo dice, esto es mío, si esto yo lo quiero así, si él lo quiere que se vaya y lo haga. claro, sí. Una mentalidad que quizás no compartimos del todo, pero es verdad. Pasa. Entonces, Y listo, si- haz el duelo y salite. Ok, y si el heredero no está capacitado, porque puede pasar que dice, yo quiero esto y vos estás... Y el uno dice, no tiene las No condiciones tiene las realmente. condiciones. O sea, ¿cómo uno también decir, che, es verdad, tengo que dar un paso al costado o ocupar otro rol? Porque a veces hay empresas que se terminan fundiendo, porque dice, no sabía. O sea, realmente, ¿cómo tenés humildad? No puede heredárselo a él porque no le da. Claro, ¿cómo es ¿Es otra? así? Por ahí nos está mirando alguien así que dice, no me lo hereda, y uno dice, che, no estás preparado, o no es tu lugar, no es tu Claro. puesto, podés hacerlo por el costado, encontrar como ese rol, no sé. Sí, sí, un proceso de duelo de esa persona y de mucha madurez para lograr entender las limitaciones actuales que tiene y cómo poder hacer su mejor uso o aporte en la organización o poder aprovecharse de la organización. Me encontré, estuvimos unos días de vacaciones con la familia y me gusta hablar con la gente a mí, ¿viste? Entonces, con cuanto anda dando vuelta hablo, porque me parece una riqueza lo que. Entonces, en todo eso me encontré de todo. Un dueño de un hotel en Cafayate, dueños de el hijo, dueños de una farmacéutica muy grande también, que venía, estaba ahí, digamos, subíamos juntos. Y entonces él me dice, no, yo lo que hice fue, dije, listo, yo no peleo más por esto, me abro, me jubilé a los 30 años, me dice, porque en verdad, en vez de seguir peleando como mis hermanos por lo que el viejo no quiere, yo me jubilé, agarro lo que me toca mensualmente, estoy viviendo acá en la Angostura, y de vez en cuando se jubiló a los 30.
Porque le digo, che, ¿qué te dedicas? No, soy jubilado, tenía 30 años el pibe. Es un fenómeno. ¿Quién podría? Digo, te felicito porque conozco casi nadie. Porque normalmente por esto del ego o por el proyecto, siguen luchando en competencia por lo otro o por arrancarle al padre esto que no quiere. Y este pibe dijo, no, tiene su propio negocito que le da y desarrolla lo que le gusta hacer. Orgánica. Claro, no, en verdad lo que hacía era pescar. Eso. Es exactamente eso hacía. Entonces, Che, pasame el contacto. Un fenómeno. Nos sentamos en el living. Un fenómeno. Y así ahí reparaba y acondicionaba barcos. Pero en su tiempo, no es que 8 horas laburando como un negro, tratando en busca del pan. Lo disfrutaba y estaba con su hija, que se acaba y ya. Claro. Lo aplaudí, porque me pareció inteligente. Eso de decir, listo, no voy a pelear por esto, voy a seguir con esto que la vida ya me dio y los recursos que ya me dio, voy a invertirlo en el mejor lugar. Y también, perdón, pasa que por ahí a veces vos heredás o sos parte de esa empresa y te va muy bien realmente. Decís, bueno, es la máquina de hacer voz de oro, pero también quiero desarrollarlo vocacionalmente. Y a veces uno puede hacer las dos cosas, porque sabés que desde este lado, nada, tenés esa vida que vos te querés dar, y por el otro lado, por eso es bombero voluntario. De ahí desarrollás, porque a veces uno entra en conflicto y decir, no me gusta tanto, pero por ahí salís de ahí, te vas a trabajar a otro lado que tampoco te gusta. O sea, puede pasar. Pero desde ese lado decir, bueno, voy a hacerlo lo mejor posible y desarrollo mi vocación en otro contexto, en otro lugar. Y terminás llevando la vida que también querés, porque unos se pelean con eso y van a lograr otro lado que les gustó menos, que también tienen un jefe que es de terror. O sea, no es todo color de rosas, ¿no? Totalmente. Ahí, Esteban, una pregunta, más yendo a lo práctico. Algunos consejos de prácticas saludables en sociedades de hermanos. Por ejemplo, conozco de familias que dicen, ok, los temas de negocios los hablamos en la oficina, el domingo cuando nos juntamos en casa hablamos de fútbol, de bueyes perdidos, de las vacaciones, por mencionar una práctica, no porque eso tenga que ser siempre así, a algunos les funciona, a otros no, pero ¿qué tipo de prácticas conservan esa hermandad saludable cuando somos parte de una sociedad o compartimos un negocio? El primer consejo es, ya sea organizadamente o no, es que se involucren en armar un protocolo familiar. En todos los puntos, googleás protocolo familiar, temas del protocolo familiar, van a aparecer. Tócalos, esos temas. Con un tercero o no, pero discutir preventivamente. Tener un estatuto. Eso es impresionante, lo que colabora. Tratar circunscribir. Se me lengua la traba, ¿no? Circunscribir la familia en un ámbito diferente al negocio es no lleves el negocio a la mesa del domingo. No. Para eso está el espacio del negocio, de lunes a viernes, en el horario de negocio. Tercero, revisa muy bien tus intenciones. Muy bien tus intenciones, y más siendo el uno. Y aún siendo el heredero, tus intenciones es agradar a papá, es derrocarlo, es demostrar que vos sabés hacerlo mejor, honestamente poder desarrollar tu vida en los dones que vos entendés que Dios te dio, los talentos que tenés. Padre, lo mismo, o sea, bien claro, y si es posible con un tercero que te ayude a pensarlo, mejor, para detectar en definitiva los sesgos de cosas que no vas a ver en vos o en el otro. Mantener lo mejor que puedas aclarado todo el tema de la herencia en vida. Que los demás sepan cómo... Bueno, y ahí Daniel podría darnos 200 consejos de este tipo, ¿no? Pero cuanto más prolijo y mejor la tarea vos hiciste, menos problemas va a haber
en términos de... O sea, lo que hizo Maradona digamos. Claro, no pensaba morirse nunca. Claro. Él pensaba no morirse nunca. Ya está, y claramente. Él pensaba que duraba hasta los 90, Y acá hablamos 100. de cosas chiquitas, de una familia que no es que tiene una empresa, sino que tenía propiedades. O dos Claro, como el propiedades, caso del tu terreno, casa. como decía Terrenito, Sergio. sí. Lo que fuese, aunque sean el anillo que tenés de la abuela, el coso, sé clara, en vida, para que... Que reine la paz después cuando te Claro. vas. Quizás esos se me ocurren así, rápido. Y hay un punto más. Esta semana estaba haciendo el devocional sobre la parábola de los talentos, no, sobre la palabra de la vid. Entonces, viste que la palabra dice que Dios es el labrador, corta lo que no produce fruto y poda Sí. lo que sí produce fruto para que lleve más fruto. Lo he visto cantidad de veces. Me parece que muchas veces tiene que ver con, quizás como último consejo eso, tiene que ver con entender la poda de Dios sobre nosotros. Y lo que me gusta es esto del parámetro productivo que está constantemente en el tema de la vid. Entonces se me hace muy fácil asociarlo a una empresa. Y la poda tiene que ver con todas aquellas cuestiones para que uno termine dando aún más fruto. Se implementa en que se desarrolle la familia y en que se desarrolle el negocio, saludablemente. Entonces, el último consejo tendría que ver, chequeemos que tanto la familia como el negocio, que son dos grandes desafíos que Dios ha puesto en tu vida, si sos emprendedor, Dios te dio para administrar. Y los dos tienen que estar creciendo. Bien. En libertad. Y eso tiene que ver con la poda que Dios hace en tu propia vida, que impacta en las dos organizaciones que Dios te dio para administrar cuando uno es emprendedor. Las dos grandes organizaciones. Siendo obviamente para nosotros la familia la fuente de... Entonces sería la gran organización, pero en definitiva que el negocio sea un negocio que favorezca, haga florecer, desarrolle a la familia, pero para eso tenés que chequear muy bien tus intenciones de cómo. Ahí mientras hablabas, nunca lo había pensado así, ¿no? Las historias de Génesis, de los patriarcas, Abraham, Lot, Sí. Isaac, son todas historias donde se mezcla Proyecto y familia. Familia y negocios, ¿no? Y uno ve, digamos, en las moralejas, las lecciones que dejan esas historias, ¿no? Cómo prevalece lo que decías, ¿no? La generosidad. Pensaba, por ejemplo, en Abraham y Lot, tío y sobrino, que llega un momento donde se genera un conflicto laboral porque tal cual. Hay altercado entre los pastores. Y cómo prima la generosidad de Abraham, que dice, mira, el terreno es enorme, andá vos por allá, yo voy... Le dice elegí. Elegí, claro. Y cómo Dios después lo bendice y le multiplica porque prima la generosidad y prima la relación familiar por encima de los pormenores. Totalmente. De negocio, ¿no? Aún Jacob y Esaú, ¿no? Que está todo ese conflicto, sí. Que Jacob le usurpa, sí. le afana la primogenitura, que no era una cuestión solo de honor, sino también de económica, ¿no? Y bueno, hay una historia triste, pero que después termina bien. Y me venía esta historia cuando se reencuentran Esaú y Jacob, que Jacob manda adelante su negocio, ¿no? Todo lo que había logrado, sus bienes, sus ganados, y que Esaú pasa por encima de eso y le dice, mira, no me importa ni tus recursos, ni lo que ganaste durante este tiempo, te amo como hermano, ¿no? Creo que si no está eso, no siempre damos la definición de familia en este espacio, la familia es el lugar donde somos amados simplemente por lo que somos, no por lo que hacemos, ¿no? Si somos talentosos, si somos brillantes en el negocio, si redituamos o no redituamos. Ese amor incondicional, ¿no? Y esa generosidad. Creo que esa es la base de todo, porque podemos tener todos los protocolos y todo escrito minuciosamente, pero si no entendemos lo que es la familia,
Total. Va a terminar mal, sea que tengamos una empresa o tengamos un terrenito o que tengamos que hacer una vaquita para comprarle el regalo para Totalmente. los 80 de la abuelita, ¿no? Totalmente. Creo Tal que cual. ahí Me se encantó. se resume todo, ¿no? Me encantó. Y bueno, el desafío a que se puede, ¿no? De nuevo, por más Total. que digamos, no, esto es irreconciliable, mantengamos la familia acá, siempre va a haber un ámbito donde esté involucrado un bien, una vaquita, y pedir sabiduría a Dios y pedir ayuda, ¿no? Sí. Hay, de nuevo, servicios profesionales excelentes como el de Esteban, que están ayudando, ¿no? A muchas familias, sociedades. Sí, ya que sea- bendicen, ¿no? Porque que esto es bendicen, ministerio, sí, es y- trabajo y- ministerio. Es Totalmente. importante empezar bien, ¿no? Porque Claro. gracias a Dios en este tiempo de pandemia se han desatado emprendimientos familiares, nada, de una pastelería con mi hermana, con mi primo, con mi cuñado. Qué importante lo que decía Vale también, ¿no? De ya establecer un fundamento Claro. sano para Generoso. evitar todos estos problemas que después Totalmente. Esteban y gente como él tienen que andar ahí solucionando. Bueno, Es mejor- a mí me... es mejor No le prevenir, saquemos trabajo, pero ¿no? contrátenlo en la etapa preventiva. ¿sí? Ahí En la está. etapa preventiva. Claro, está No, no, perfecto. dinero. Está perfecto, Ya tal sus cual. nietos estén con dolores de cabeza porque el abuelito cual, le tal dejó cual. una bomba molotov. No, Sí, y esto que a veces encendida, hablamos ¿no? de, no hace falta que todos busquen ayuda, porque por ahí no se van a poner todos de acuerdo en buscar ayuda, pero con uno que empiece, desde este lado por ahí sistémico, por ahí ese uno después termina favoreciendo, ¿no? Sí. Que se desarrolle de una manera diferente. Entonces no esperar a que todos estén de Sí. acuerdo, ¿no? No sé qué pensás de eso. pero- Totalmente. La mayoría de las veces mi invitación a participar en una familia que tiene empresa arranca por uno. Uno es el que me invita, me cuenta y le digo, bueno, déjame conocer al resto, entrevistar a todos los participantes y te digo para mí cómo tendrías que continuar. Como un diagnóstico, digamos. Y sí, arranca por uno, definitivamente. Sí, sí. Muy bien, Bueno. se nos ha volado la Bueno. hora. ¿De qué lo invitamos a hablar la próxima, Esteban? Ya vamos a De ver, fútbol, tanta riqueza. No, de fútbol no. hockey sobre Menos, patín. menos. El tipo te habla de todo. Menos. De verdad, gracias. Gracias. Un A gusto como ustedes. siempre, los queremos mucho. Son unos genios, Saludos un ahí amor. a él y a las chicas. Gracias. Y bueno, abrazo grande. Nos vemos el próximo miércoles en el nuevo encuentro de la Escuela de Familia. Chao.